Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El quinto mandamiento de la ley de Dios, que ha sido recogida en el libro que conocemos en español como Éxodo, el cual es uno de los 5 del Pentateuco, en el capítulo 20, verso 13, dice a secas: no matarás. El mismo mandamiento y en la misma forma se repite en el libro de Deuteronomio, otro de los que forman el Pentateuco. Y en su capítulo 5, verso 17, repite: no matarás. Este es un mandamiento claro, concreto, impositivo, obligatorio e ineludible. Y no hace falta explicar que matar significa asesinar. Esto es, terminar con la vida de otro ser humano de cualquier sexo, raza, nacionalidad, edad, etc. Pero sí creo oportuno explicar que Dios es el único que tiene la potestad sobre la vida y la muerte, pues Él es la fuente de vida, como lo indica el Salmo 36, verso 9, con estas palabras: pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Vayamos ahora a lo que dice la ciencia de la biología respecto a la vida y la muerte, y encontraremos varios conceptos tratando de aproximarse a lo que significan estos dos términos que, siendo opuestos, están íntimamente relacionados, porque mientras el uno marca el principio de la existencia, el otro implica su fin. Un concepto obtenido de un compendio de otros conceptos podría ser el siguiente: la vida es el resultado de un conjunto de reacciones biomoleculares que de forma organizada generan procesos metabólicos complejos, creando organismos que se relacionan con otros y con el ambiente externo, generando un intercambio constante de materia y energía. Pero es justo mencionar que hay varios tipos de vida y no todas ellas se relacionan con nuestro tema de hoy, por lo cual, en honor al tiempo, debo precisar que de lo que estaremos hablando los próximos minutos es de la vida humana, la cual empieza en el momento que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, dando lugar a la formación de la unidad básica llamada huevo o cigoto, creándose la primera célula, una sola, la cual se dividirá y se dividirá y se seguirá dividiendo en un proceso de gestación repetitivo que irá dando forma a un cúmulo de células llamadas blastocitos hasta los 6 o 7 días de fecundación, independiente del útero que lo contiene. Vale aclarar que va construyendo células diferenciadas posteriormente y recibe el nombre de embrión hasta que cumple unas 8 semanas, luego de lo cual pasa a llamarse feto. Sin querer convertir este mensaje en una clase de biología, es necesario comprender estos conceptos básicos para construir un criterio formado, alejado de errores y separado de ideologías distorsionadas que son, por un lado, anticientíficas y, por otro lado, reñidas con lo que los valores humanos fundamentales establecen, y dentro de estos últimos, con lo que la palabra de Dios dispone. Y aquí hago un breve paréntesis para recordar aquello que dijimos la semana pasada cuando nos referimos a que aquellos que no han recibido la ley de Dios por medio de su palabra, el Creador les ha dado la conciencia para que no tengan excusas. ¿Recuerdan? Ergo, es claro que ni siquiera se necesita ser creyente o cristiano para entender estas cosas, que son o deberían ser principios básicos para todo hombre o mujer que habite este plano y se precie de llamarse humano en términos de moral y ética. A estas alturas, debo aclarar, sobre todo para quienes me escuchan por primera vez, que no soy médico de ninguna especialidad, mucho menos ginecólogo, pero la información que estoy compartiendo, que es solo de carácter básico, ha sido obtenida primero de información pública y luego confirmada por especialistas en la materia que de manera gratuita generalmente me asisten en temas particulares como este, para que la difusión sea precisa. Dicho esto, y una vez que ha quedado claro que el nuevo ser
que empezó a formarse a partir de los gametos masculino y femenino, llamados espermatozoide y óvulo respectivamente, no es un órgano nuevo de la embarazada, sino un ser distinto de la madre, que si bien es cierto depende de ella para alimentarse con su sangre por medio del cordón umbilical, no es una especie de absceso o tumor que la embarazada pueda considerar extraerlo de ella por comodidad o por cualquier motivo que crea tener. Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, echemos un vistazo a lo que significa concepción en términos médicos científicos. Y así tenemos que es el comienzo del embarazo marcado por la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Esta verdad es admitida por la biología, por la iglesia y por cualquier persona que tenga al menos un dedo de frente, como se dice coloquialmente. Ahora bien, habiendo definido lo que es la vida y teniendo en claro lo que es la concepción, la siguiente pregunta es, ¿cuándo empieza la vida? Para responder a esta pregunta voy a utilizar varias fuentes y empezaré por un documento de autoría de la doctora Rosalinda Cruz de Williams, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, quien, refiriéndose al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 trata sobre el derecho a la vida, y en el inciso 1 dispone: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. La doctora Cruz inicia su análisis recalcando que existe hoy evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, con la aparición del cigoto. Y más adelante alega, el cigoto contiene un ADN completo y una identidad genética propia, ya que en su código genético, el genoma o conjunto de genes que llevan sus cromosomas y que le es propio, está contenida toda la información que necesita para que ese nuevo ser humano se desarrolle de forma completa hasta que adquiere su condición de recién nacido y luego de ser adulto. Luego de hacer un pormenorizado alegato, concluye, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o fecundación mediante la unión del espermatozoide con el óvulo. En ese momento surge un nuevo ser humano, distinto de todos los que han existido antes. Existen ahora y existirán en el futuro. En ese momento se inicia un proceso de vida esencialmente nuevo y diferente, al que solo le hace falta desarrollarse y crecer para convertirse en niño o niña y después en adulto. Es por ello que la vida de este nuevo ser humano merece respeto y protección. Esta no es una simple opinión de una ex magistrada con altos conocimientos sobre el derecho. Es una realidad aceptada científicamente y reconocida en las diversas constituciones de los países a nivel mundial. El artículo 45 de la Constitución Política del Ecuador establece lo siguiente, que leo a la letra: las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Estando claras las cosas, ¿cómo es que en muchos países, entre ellos el nuestro, el Ecuador, se ha permitido el aborto y la eutanasia? La respuesta es categórica. Los actuales miembros de la Corte Constitucional, al menos en su mayoría, son personas que por distintas razones que no podemos precisar, ven con agrado, con simpatía estas cosas, por decirlo de alguna manera. Son acólitos o simpatizantes de la ideología de género con todas sus desviaciones y poco les importa atropellar los derechos universales mantenidos durante siglos. Poco les importa, repito, tergiversar la Constitución, siendo que precisamente ellos deberían ser quienes mayormente la protejan. Han actuado como una loba que devora a su propia cría. En otras palabras, sus decisiones y resoluciones no obedecen a criterios jurídicos ni constitucionales, ni siquiera lógicos.
sino a sus propios intereses y gustos personalísimos. El derecho al aborto no es otra cosa que el derecho a matar a un ser inocente e indefenso. Es un crimen abominable ante Dios y ante toda la humanidad civilizada, mientras la eutanasia también es una abominación ante Dios, quien es el único que tiene derecho sobre nuestras vidas. Tanto el aborto como la eutanasia son prácticas inhumanas, crueles y anticristianas que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas. Todos los seres de la tierra, animales, humanos y plantas, hemos sido formados en el atanor del Creador. El Salmo 139, verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero no solo se ha arrasado con los derechos a la vida, también se han violado los derechos constitucionales de los médicos que tienen derecho a la objeción de conciencia, según lo establece el numeral 12 del artículo 66 de nuestra Carta Magna. Claro, con la cobarde complicidad del gremio médico, que por cuidar una plaza de trabajo olvidaron el juramento hipocrático, convirtiéndolo en el silencio de los hipócritas. Urge revertir la perversión que se ha entronizado en la mente enfermiza de mucha gente que desde cargos públicos de poder han envilecido la investidura que se les ha dado, corrompiendo las leyes y contribuyendo con los planes del diablo, quien quiere destruir a la familia, destruyendo la preciosa alma humana. La soberbia del hombre solo es equiparable a su ignorancia. Envanecido de los avances tecnológicos, se atreve a levantar su puño contra Dios sin entender nada, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 15. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El asesinato de los niños en el vientre materno es el crimen más perverso que se puede imaginar. El valor de la vida de un humano en estado embrionario o fetal es tan grande que las constituciones de los países establecen protección especial a favor de la mujer embarazada y asimismo los códigos penales en todas partes del mundo disponen mayor condena contra quienes asesinen a una mujer embarazada, debido a que en su vientre llevan una vida adicional a la cual exterminan junto a su madre. Hay un relato que leí hace algún tiempo, el cual ejemplifica de manera muy cruda la realidad. Se trata de una mujer que acude a una clínica para que le practiquen un aborto. La mujer lleva a un niño de algo más de un año en brazos. Y en la entrevista previa con el médico, este le pregunta las causas por las que quiere el aborto. Entonces ella le contesta que no quiere tener al niño que viene en camino porque tiene dos niños más, uno de los cuales es este que lleva cargado. De manera que es un problema de tiempo y de economía familiar para ella. Ante esto, el médico le hace una propuesta y le dice, ¿qué tal si en vez de matar al niño que viene en camino, mejor matamos a este que lleva en brazos? Si la vida de ambos vale lo mismo y los objetivos son similares. Obviamente la mujer se horrorizó y salió corriendo del lugar. El problema de muchas mujeres es que creen o quieren hacerse a la idea de que lo que llevan en el vientre es solo una masa de carne y huesos en formación, sin vida ni sensibilidad. Con esto pretenden acallar su conciencia que le gritará por siempre asesina, porque esa es su calidad verdadera y de ello tendrán que rendir cuentas a Dios el día de su juicio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, interven en esta crisis moral y ética por la que atraviesa la humanidad. Pon la verdad y el bien en la mente y en el corazón de las mujeres que ahora mismo estén pensando en abortar, para que desistan de ello. Pon hombres y mujeres con valores éticos y morales en la administración pública, en la Asamblea Legislativa, en la función ejecutiva, en la judicial y particularmente en la Corte Constitucional. Y danos la fuerza y la protección que necesitamos para combatir con coraje todas las aberraciones
y las perversiones que hoy asolan a nuestra sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.